Tengan todos un muy lindo día, un buen día. Espero que se encuentren bien, a pesar de, como dijo Sandra, ¿no? Que ayer nos agarró un clima complicado a todos. Pero bueno, hoy estamos acá. Bueno, el tema de hoy se encuentra en Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y como decía Sandra, hay una pregunta muy importante que es, ¿no te envío yo? Bueno, antes de empezar vamos a leer el versículo que dice, Jueces, capítulo 6, versículo 14. Y dice lo siguiente, dice, mirándolo Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Bueno, para entrar en contexto, acá el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por sus pueblos vecinos, especialmente por el pueblo de Madian. ¿Pero por qué? Bueno, en el capítulo 6 habla de que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios. O sea que ellos habían apartado de Dios. Por consecuencia, a ellos al alejarse de Dios, se alejaron de la protección, del muro defensor que Dios ponía alrededor suyo. Porque nosotros recordemos, Israel no era de Canaán. Israel venía de inmigrante de la tierra de Egipto, se había ido todo el recorrido hasta la tierra de Canaán. Entonces él se podría decir que entró de visitante en esa tierra. Entonces, ¿qué era lo que mantenía a Israel ahí? Era la protección de Dios. Pero ellos se separaron de Jesús. Dios le puso un camino a Israel y le dijo, vayan por este camino y yo voy a estar a su lado y los voy a proteger. Sin embargo, Israel, como muchas veces hacemos nosotros mismos, dijimos a Dios, para Dios, esta es mi vida, yo voy a decidir el camino que voy a tomar y yo creo que por este camino me va a ir mucho mejor. Bueno, Israel tomó su decisión, se apartó de Dios y en consecuencia se empezó a ser oprimido por todos los pueblos vecinos, especialmente de los madianitas. Bueno, entonces Israel empezó a ser oprimido por 7 años. Cuando ya pasaron 7 años, ahí Israel se acordó de Dios. Y ahí es cuando ellos claman y piden por misericordia. Y ahí es cuando se acuerdan de Dios y pide que los salve, pide que vuelva a estar con ellos. Entonces, entre todo este contexto entra Gedeón. Gedeón era un joven, como vamos a ver más adelante, que estaba cansado de todo el dolor, de todo el sufrimiento que estaba pasando su pueblo. Bueno, dice unos versículos antes que baja el ángel del Señor y ve que Gedeón está escondiendo un trigo debajo de una piedra. Así cuando vinieran los madianitas o cualquier otro pueblo no le pudiesen robar. Entonces baja el ángel del Señor y le dice algo importante en el versículo 12. Le dice, por cuanto se le apareció el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, hombre esforzado y valiente. Dios reconoció que Gedeón era un hombre fuerte y valiente. Gedeón era un hombre que estaba dispuesto a estar al frente de la batalla, un hombre valiente, una persona que persistía a pesar de. Gedeón iba adelante y seguía. Y si tropezaba o se equivocaba, se levantaba y volvía a proseguir, porque era un hombre esforzado, una persona que no se rendía fácilmente. Y Dios vio eso en él. Y Gedeón, en vez de decir, uy, gracias Señor, o ¿en qué te puedo servir? Miren lo que le contesta en el versículo 13, dice, Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas esas maravillas que nuestros padres nos han contado? Decían, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, como vimos al principio, ¿quién se alejó de Dios? ¿Israel o Dios se alejó? Israel se había apartado de Dios. Ellos, por su propia voluntad, se habían alejado de la protección de Dios. Sin embargo, ellos ahora reclamaban la salvación de Dios. Y Dios, en vez de ponerse a discutir con Gedeón y explicarle que ellos habían apartado, él simplemente les dice lo que leímos recién en el versículo 14, que es el texto para ahora, que dice, mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Primero, un punto a destacar es que como comienza el versículo dice, mirándolo, Jehová le respondió. Dios nos ve a nosotros. Y no nos ve porque es un Dios omnipresente, que como sabemos está en todos los lugares a la vez, o porque es un Dios omnisciente, porque Él lo sabe todo, sino que Dios se toma el trabajo de vernos puntualmente a cada uno de nosotros. Dios conoce nuestras luchas, Dios conoce nuestras dificultades, Dios conoce toda nuestra vida. Dios conocía a Gedeón.
Él sabía que él era un hombre esforzado y valiente. Él sabía todas las virtudes y se podría decir desventajas que tenía en su vida. Sin embargo, Dios le dice algo muy importante. Dice, ¿no te envío yo? Que es la pregunta de este texto de hoy, ¿no? O sea, nosotros cuando tenemos que entender de qué lado estamos. Gedeón le estaba contando a Dios todo lo que le estaba pasando y Dios ya sabía de sobra que Israel estaba sufriendo y que Israel estaba siendo oprimido por todos los pueblos y que ellos se preguntaban dónde estaba Dios. Pero ellos habían olvidado de qué parte estaban. Habían perdido su fe en ese Dios que los había liberado una vez. Entonces ahí le recuerda, ¿no te envío yo? ¿Quién te está hablando, Gedeón? ¿Quién te está hablando a vos hoy, no? ¿De qué parte estás? Supongamos que a Gedeón Dios lo mandó a liberar al pueblo de Israel, ¿no? Pero para nosotros tiene una meta, para cada uno de nosotros Dios tiene un plan especial que nosotros podemos cumplir y guiarlos en su obra. Por ejemplo, si Dios, no sé, hablaste con un amigo y le comentaste un poco de la Biblia y al cabo de unos días él te dice, hey, ¿sabes que me gustó esto que me explicaste? ¿No te animarías a explicarme un poco la Biblia? Y ahí como Gedeón, que vamos a ver más adelante, tenía miles de dificultades. Por ejemplo, Gedeón dice que era la tribu de Manasés. Se podría decir que hoy en día él sería del conurbano de Buenos Aires. Era de un lugar apartado, no era una tribu muy importante, entre todas, era la tribu de Manasés. Que encima su familia era pobre. Ni siquiera es que era una familia importante, sino una familia pobre. Y Gedeón, aparte de todas esas circunstancias, era el menor de toda su casa. O sea, no le bastaba con ser de una tribu apartada, no le bastaba con ser pobre, sino que era el último de toda su casa. O sea, Gedeón era la última persona de que alguien esperaría algo. Era la última persona que alguien diría, este va a ser algo grande, este va a ser diferente. Nadie confiaba en Gedeón. Sin embargo, Dios vio que él era un hombre esforzado y valiente. Dios tenía un plan para él. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces Dios ve todo eso en Gedeón, todas las dificultades que él tenía, y sin embargo, ¿qué le dice? Que él, con todo eso, iba a liberar al pueblo de Israel. Entonces podemos deducir que, a pesar de que Gedeón tenía muchas virtudes, como dijimos, que era un hombre valiente, un hombre fuerte, su victoria no radicaba en las virtudes o en los dones o talentos que él tenía. Nuestras victorias no radican en nuestros talentos o dones que tengamos, sino nuestra victoria radica en la última parte del versículo 14, que dice, no te envío yo. Nosotros vamos a ser victoriosos porque estamos de parte de Jesús. Nosotros vamos a obtener la victoria porque el que nos está mandando al frente es el mismo Dios. Dios nos va a hacer victoriosos y Dios va a hacer que nosotros consigamos esa meta que Él nos está proponiendo. Lo único que espera de nosotros es nuestra disposición. Acá habla la historia de Gedeón, pero en realidad también podría, en vez de Gedeón, podría estar hablando, no sé, de Josías, el campesino de Judá, o de José, el otro de la tribu de Benjamín. Porque algo que tenemos que entender que puede ser bueno, pero también a veces es un poco triste, es que si nosotros no nos ponemos en la mano de Dios, va a haber otro que va a tomar nuestro lugar. Si nosotros no decidimos por Jesús y hacemos su obra, siempre va a haber el otro que se va a poner a las manos de Jesús y va a ser una herramienta poderosa en sus manos. Dios nos llama a nosotros, pero si nosotros no le decimos que sí, va a haber otro que con gusto va a completar su obra. En este caso fue Gedeón. ¿Qué tenía diferente Gedeón con los demás? Él estaba dispuesto a entregar su vida a él. Gedeón le dijo, mira Señor, yo soy así, tengo estas circunstancias, tengo estos problemas, no soy el mejor en esto ni soy lo mejor en aquello, pero lo que tengo lo pongo en tus manos. Y Gedeón, con la ayuda de Dios, pudo liberar al pueblo de Israel. Dios fue la garantía de su victoria. Entonces podemos entender que nosotros, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que tengamos, podemos ser herramientas muy útiles en las manos de Dios. Cada uno nació con sus dones, con sus talentos. Hay hombres como Daniel, que son muy inteligentes, muy cultos. Hay hombres como Gedeón, que no tienen miedo de ir al frente, que son hombres fuertes, valientes, que persisten a pesar de todo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y Dios sabe dónde enfocarlo para que nosotros seamos útiles en su obra. Lo único que espera de nosotros es nuestra disposición. Es decirle sí, es abrir el corazón y decirle, Señor, esto es todo lo que tengo. Vos hacé lo que tengas que hacer.
y Dios va a obrar en nosotros. Y hoy en día, como en el tiempo de Gedeón, hay muchos israelitas que están siendo oprimidos por Madian, por las tribus vecinas. Porque acá en la Biblia nos dice que eran los madianitas y los tribus vecinas los que están oprimiendo a Israel. Pero en realidad nosotros sabemos que detrás de todo eso, siempre el que maquina el mal, ¿quién es? Es Satanás, es el diablo. Satanás era el que realmente estaba oprimiendo a Israel. Y hoy en día también es así. Hay muchos hijos de Dios dispersos que están siendo esclavizados por el poder del enemigo. El diablo los tiene esclavizados y no los deja escapar. Y muchos de ellos se preguntan, ¿dónde está Dios? Como vemos en muchas veces, ¿no? ¿Dónde está ese Dios del que hablan todos? Pasando esto del coronavirus, pasando todas estas enfermedades, todas estas circunstancias, las inseguridades. ¿Dónde está Dios? Y ahí nosotros nos tenemos que levantar como Gedeón y liberar a esas personas de la esclavitud del enemigo, liberarlas de ese sufrimiento que están pasando. Dios tiene una meta para cada uno de nosotros y depende de nosotros en una medida poder alcanzarla. Dios va a hacer el resto. Dios promete que va a liberar las dificultades, Dios va a liberar todos los problemas que tengamos, pero depende de nuestra disposición para hacer su obra. Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. El mero hecho de que ya estés acá es porque respondiste al llamado de Dios. Porque yo también me levanté un poquito temprano y con este frío y con la lluvia dije, ay, sé que tengo el tema, pero qué ganas de estar acostadito en la cama. Y sin embargo nos levantamos. Dios te llamó y dijo, hey, vení, conectate al Zoom. Es a las 7 de la mañana, pero levantate. Y dije, bueno, me levanto. Ahora, yo te quiero decir algo. Si vos no querías ningún compromiso con Jesús, no te hubieses levantado. Porque Dios llama a alguien solo para enviarlo al frente. Dios llamó a Gedeón, pero solo para mandarle un trabajo. Dios nos llama porque tiene un plan para nosotros. Entonces, si Dios te está llamando hoy, y te va a llamar mañana, y te va a llamar pasado mañana para que te conectes todos los días al primero Dios, es porque al final de todo eso, Dios te va a encomendar una misión. Sea predicar, sea empezar un ministerio, no sé, misionero, sea empezar a dar estudios bíblicos, predicar más de su palabra, Dios va a poner un plan para vos. Y ahí es donde vos te tenés que acordar de este tema, ¿no? De ser como Gedeón y ponerte en las manos y en disposición de Dios. Amén. Dios te va a bendecir y va a hacer que seas un libertador como fue Gedeón para todo el pueblo de Israel. Ojalá que cada uno en nuestro corazón podamos decirle, Señor, yo estoy dispuesto a hacer tu obra. Yo estoy en tus manos. Que tengan un muy bendecido día. Bendiciones. Amén. La oración se me olvidó. Bueno, ahora sí, después de este tema, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Gracias te doy, Señor, por este día más de día que nos estás regalando, porque permitiste que un grupo de tus hijos nos podemos reunir ahora tempranito, Señor, para repasar tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como Gedeón. Ayúdanos a hacer tu santa voluntad, Señor, a ponernos en disposición tuya, a ponernos en tus manos, a colocar nuestros dones, talentos, virtudes, todo para tu obra, Señor. No permitas que entre un espíritu de cobardía, sino haznos valientes, Señor. Ayúdanos a entender la necesidad que tiene este mundo de conocerte y ser guiados hacia tu luz. Tú dijiste que somos la luz del mundo, Señor. Ayúdanos a iluminar sobre otras vidas y sobre otras personas que hoy en día están siendo esclavizadas, Señor. Esclavizadas por el enemigo, que se preguntan, ¿dónde está Dios? Ayúdanos a mostrarle a ti, Señor. Ayúdanos a hacer una luz como Jesús quiere. Gracias, Padre, te doy por todo. Te pido que todo lo que hayamos aprendido hoy pueda quedar de guardado en nuestros corazones y lo pongamos en práctica en nuestra vida diaria. Te agradezco por todo, Señor. Bendice este primero Dios y todos los que están por venir. Te agradezco por todo, Señor, y te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.